Esta mañana te has despertado, has abierto tus ventanas, observado el sol radiante, has notado cómo las nubes están cargadas de agua, quizá lloverá más tarde, has sentido la brisa fría sobre tu rostro, has observado el rocío de la mañana, sí, esas gotitas de agua en tus flores y hojas. ¿Has notado cómo la brisa sopla fuerte y hace mover las hojas secas por las calles? Esto parece poesía, pero realmente estamos hablando del tiempo atmosférico, uno de los elementos que estudiaremos hoy cuando analicemos el clima. Seguimos avanzando en los temas de ciencias naturales. Seguramente te estás preguntando qué tiene que ver el clima con la biología. Pues te cuento que todos los seres vivos del mundo presentan adaptaciones y características que les permiten sobrevivir en un hábitat determinado. Por supuesto que este hábitat, como todos los espacios del planeta, tiene ciertas condiciones climáticas. Por eso, entender el clima nos permite entender el comportamiento y las características de muchos seres vivos. En un video anterior te comenté que todos los fenómenos climáticos ocurrían en una capa de la atmósfera. La primera de las capas, si vamos desde la superficie de la Tierra hacia el exterior, se le llama troposfera. Acá es donde podemos observar, por ejemplo, las nubes, los rayos y las tormentas. Es muy importante diferenciar entre el clima y el tiempo atmosférico. Pues el tiempo atmosférico evalúa algunas características como presión, nubosidad y temperatura en un tiempo corto y en una región puntual, mientras que el clima evalúa también la temperatura, la presión, la nubosidad, el viento y otros elementos, pero en un periodo largo. De hecho, para poder determinar el tipo de clima de una zona, hacen falta mediciones continuas por un periodo mayor a 10 años. Por lo cual, es muy importante la aparición de esta ciencia que se llama meteorología, que precisamente es la que se encarga de estudiar todos estos fenómenos meteorológicos. Y junto a la climatología, determina cuál es el clima que hay en nuestra región. ¿Y cuáles son esos fenómenos meteorológicos que estamos presenciando o que podemos predecir? Vamos a conocer cada uno de los elementos que conforman el clima. El primero de ellos es la temperatura. La temperatura es una unidad de medida que nos permite evaluar el calor presente en un lugar determinado, en grados centígrados o grados Fahrenheit, según nos los indique el instrumento utilizado para medir la temperatura, que se conoce como termómetro. El termómetro permite medir el calor. ¿Pero de dónde viene este calor? Pues te cuento que los rayos solares, algunos de ellos logran atravesar la atmósfera, son absorbidos por la Tierra, que luego irradia esta energía en forma de calor. De allí proviene. Otro de los elementos muy importantes para considerar cuando hablamos de clima es la presión atmosférica, que se refiere a la fuerza por unidad de superficie que ejercen los gases sobre la Tierra, es decir, al peso del aire sobre nuestro planeta. Se puede medir a través de un instrumento llamado barómetro. Otro de los elementos son los vientos. Sí, los vientos se generan por las diferencias que puede haber entre las masas de aire. Estas diferencias son a causa de la presión o de la temperatura. Por ejemplo, las masas de aire más calientes tienden a ascender, mientras que las más frías tienden a descender, por lo cual se generan movimientos que posteriormente y unido a otros factores pueden generar los distintos vientos que conocemos hoy. Para medirlo, utilizamos como instrumento un anemómetro y para indicar la dirección del viento, una veleta. Otro de los elementos es la humedad, que se refiere al vapor de agua que encontramos en la atmósfera. Este vapor de agua generalmente proviene de la evaporización de las grandes masas de agua de nuestro planeta. Para medir la humedad utilizamos un higrómetro.
Otro de los elementos son las precipitaciones. Las precipitaciones pueden ser abundantes o escasas dependiendo del lugar en donde nos encontramos. Se refiere a las caídas de agua y estas pueden ser en forma de nieve, granizo, llovizna, lluvia y otras formas conocidas. Para evaluarlo se utiliza el pluviómetro. Otro de los elementos muy importantes para el estudio del clima es la nubosidad, que se refiere a la cantidad y al tipo de nube que podemos encontrar. Todos estos elementos determinan el clima, pero también hay factores que pueden incidir en los cambios climáticos o en la determinación del tipo de clima. Acá están. La latitud, que se refiere a la distancia que hay desde cualquier punto de nuestro planeta hasta el ecuador, el centro de la Tierra. Por supuesto que esto puede influir. Piensa, por ejemplo, que para los rayos solares es más fácil entrar directamente a los lugares que están en la línea ecuatorial, puesto que reciben el sol o los rayos solares, mejor dicho, directamente, mientras que los que están hacia los polos o más alejados del ecuador reciben los rayos solares perpendicularmente, lo que puede influir a que haya unas menores temperaturas. Otro de los factores que influye es la altitud, que se refiere a la distancia vertical que hay desde un punto hasta el nivel medio del mar. Se conoce que mientras mayor sea la altitud, menor es la presión atmosférica y la temperatura. Otro de los factores es la vegetación. La vegetación produce vapor de agua y es muy importante para condicionar el clima. De hecho, grandes bosques son capaces de producir tanta agua que pueden formar sus propias nubes y sus propias precipitaciones. Otro de los factores es el relieve. Sí, no es lo mismo un clima en zonas llanas que en zonas montañosas. Piensa, por ejemplo, cómo las montañas pueden desviar el desplazamiento de los vientos. Y el último de los factores son las corrientes marinas. Las corrientes marinas son influenciadas o provocadas por acción de la luna, el sol, las temperaturas y la presión, y pueden provocar cambios en el clima de las zonas costeras. Existe una gran diversidad de clima. Los tres principales son el clima cálido, que tiene unas temperaturas que rondan los 20 grados centígrados. Son zonas abundantes en praderas y selvas, con mucha humedad porque sus precipitaciones también son abundantes. El clima templado, que tiene una temperatura de aproximadamente 15 grados centígrados. Se distinguen con bastante precisión las 4 estaciones: verano, invierno, primavera y otoño. Y la última es el clima frío, que se refiere a estas zonas de menos 10 grados centígrados donde las precipitaciones son abundantes pero en forma de hielo o nieve. Cada uno de estos principales tipos de clima tiene subclasificaciones que veremos a continuación. Diferentes estaciones meteorológicas ubicadas en todo el mundo miden y registran regularmente todos los elementos y factores climáticos, lo que ha permitido establecer los tipos de clima y elaborar predicciones meteorológicas que son muy importantes para la agricultura, la navegación y el turismo, entre otros. Es así como encontramos una gran variedad y subclasificaciones de cada uno de los climas que te mencioné anteriormente. Las acciones del ser humano también han traído una influencia, lamentablemente, sobre todo negativa en el clima. En un próximo video estudiaremos el cambio climático y el calentamiento global. Te recuerdo que todas las semanas estamos creando nuevo contenido para ti en Oparapa Digital Educación.